Hola a todos. En esta ocasión, el grupo conformado por Catherine Vanegas, Adriana Rosso y Germán Chávez, estudiantes de Administración de Empresas de Uniminuto, les vamos a hablar acerca del tema de resolución de conflictos. ¿Qué es el conflicto? Es el desacuerdo que puede existir entre dos personas con base a una situación o la manera de ver las cosas, ya que difieren por la manera de pensar de manera natural, donde juegan un papel importante las emociones y los sentimientos. Elementos del conflicto: las personas, un proceso y un problema. Tipos de conflicto: interpersonal, intrapersonal, infantil, latente, de intereses, intergrupal, familiar. Un ejemplo de conflicto infantil se puede dar en el de la etapa escolar, en donde los estudiantes tienen diferentes opiniones. Pueden llegar a agresiones verbales, desacuerdos y bullying. Causas del conflicto: diferencia de objetivos. Es la diferencia de expectativas entre los miembros de una unidad, por lo que se puede dar conflictos por recursos limitados y por estructuras de retribución. Diferencia de percepción. Es el desacuerdo sobre lo que constituye la realidad como diferentes objetivos, diferentes horizontes, posiciones incongruentes y percepciones inexactas o estereotipos. Interdependencia laboral: cuando los individuos de una organización dependen unos de otros para la realización de sus trabajos. El tiempo dentro del conflicto. El tiempo se vuelve una variable fundamental dentro de la comprensión de los conflictos, puesto que su carácter prolongado determina el desarrollo de las dinámicas conflictivas y la mayor o menor tendencia del uso de la violencia. En situaciones de conflicto, la memoria se convierte en un justificante sobre el inicio y el desarrollo de la confrontación, a partir del cual se deslegitiman los reclamos del oponente y se crea una imagen positiva propia por medio de la victimización frente al agresor externo. ¿Cómo surge la violencia? La violencia surge cuando el conflicto no se enfrenta por otros medios, como el diálogo, el autocontrol, la negociación, la omisión, la resistencia o pasividad. Pautas para saber cómo manejar un conflicto: definir el problema usando un lenguaje libre de crítica, describir objetivamente la perspectiva de cada persona, separar las posiciones de los intereses, identificar un objeto positivo para ambas partes, generar acciones y desarrollar un plan de acción específico. Institucionalización del conflicto: es cuando se agota la capacidad de resolución dentro de la familia, el vecindario, la escuela, organización o grupo social, y pasa a conocimiento y competencia de instancias sociales, formales o jurídicas. La institucionalización presenta consecuencias positivas o negativas. Por un lado, permite mantener los grupos cohesionados durante largos periodos de tensión social, y por otro lado, dificulta la resolución de conflicto por la regularización de dinámicas de violencia dentro de los grupos. Consecuencias del conflicto. Dentro de las consecuencias del conflicto hay dos factores: positivos y negativos. Dentro de los positivos tenemos que despierta sentimientos y la energía de los miembros del grupo, estimula sentimientos de identidad con el grupo y aumenta la cohesión interna. Es un medio para llamar la atención hacia los problemas existentes, aclara polémicas y metas, incrementa el rendimiento. Dentro de los aspectos negativos tenemos: presenta consecuencias indeseables para un buen funcionamiento. La energía que crea un conflicto se gasta en él y afecta la energía que puede utilizar en algo productivo. Puede conducir a más hostilidad y agresión. El deseo de ganar puede bloquear exploración de oportunidades, genera tensión y produce atmósfera improductiva. Pues bien, de esta manera concluimos con este importante tema. Muchas gracias por su atención.